En los bosques de Georgia, en una casa medio en ruinas, una mujer de 49 años llamada Virginia Ridley fue hallada muerta. Un forense dictaminó que la muerte había sido homicidio. Pero ¿quién iba a matar a alguien que rara vez se aventuraba a salir de su casa? Los investigadores encontraron algunas pistas en las notas que había escrito poco antes de su muerte. Crímenes imperfectos. Ringgold, Georgia, es un pequeño pueblo rural situado a la falda de las montañas Blue Ridge. Aquí la vida es sencilla. La calle principal tiene tan solo 3 semáforos y la mayoría de los 750 residentes del pueblo se conocen o hacen negocios entre sí. Alvin Ridley era un personaje bien conocido en Ringgold. Durante una época dirigió el único taller de reparaciones de televisores del pueblo. En 1966 se casó con Virginia Hickey, de 18 años. Y casi de inmediato Virginia cortó todo contacto con su familia. Alvin dijo que era porque su familia se metía demasiado en su vida. Pero la hermana de Virginia, Trixie LeCroy, dice que Alvin obligó a Virginia a alejarse de su familia. Les envié invitaciones para todas las bodas, todos los funerales, todos los nacimientos de la familia. Pero sin éxito. Nunca me contestaron. Jamás. Mi padre murió. Mi padre se fue a la tumba después de hacer todos los esfuerzos posibles por intentar ver a su hija. Pero nunca volvió a verla después de que ella se liara con el señor Ridley. Alvin Ridley tenía una reputación en Ringgold y no era demasiado buena. Era conocido por demandar a todo aquel que le hubiera hecho algún feo y por el camino había hecho muchos enemigos. Siempre está acusando. Siempre sospecha de todos. No se fía de nadie en realidad. Y eso le enfrentó a mucha gente, al ayuntamiento y al gobierno, por temas de licencia, al jefe de policía, por supuesto, al sheriff del condado. En 1984, tras un leve accidente de tráfico, inició una serie de acciones legales y recibió una contrademanda. Perdió y tuvo que ofrecer su furgoneta como pago. En julio de 1984, me quitaron la furgoneta sin un proceso judicial, sin un juicio justo. Y eso volvió a todos mis clientes, amigos, proveedores y distribuidores contra mí. No querían mandarme más productos y me obligaron a cerrar el negocio. Le embargaron la furgoneta en 1984. Y para Alvin aquel fue el punto de inflexión. Fue el principio del fin. La pérdida de su furgoneta trajo consigo el hundimiento de su negocio de reparación de televisores, que entró en barrena. La gente del pueblo empezó a llamarle Alvin el Loco. Su reputación no se veía beneficiada por el hecho de que nadie había visto a su mujer Virginia, y ni siquiera la familia de esta en los 30 años que llevaba casada con Alvin. Todo el mundo del pueblo tenía sospechas por su carácter. Todo el mundo decía que era un tipo raro. Incluso su abogado lo describía como un hombre excéntrico que vivía en una casa infestada de cucarachas y de ratas y al que no parecían importarle mucho las personas que le rodeaban. No le importaban mucho sus amigos y sobre todo la familia de Virginia Ridley. Lo que no entiendo es que si ella estaba enfadada con su familia, ¿por qué no le abría la puerta a sus amigas? Eso me hizo creer que tal vez él le había ordenado que no lo hiciera.
se enfadaba con ella, tal vez, y le decía que no lo hiciera. Se me pasó por la mente que tal vez él la tenía cautiva. Lo que sucedía en la apartada casa de Alvin Ridley era la comidilla del pueblo, pero en la mañana del 4 de octubre de 1997 se convirtió en noticia. Virginia Ridley fue hallada muerta en su cama, totalmente vestida. Para cuando llegó el personal médico, ya se había producido el rigor mortis, señal de que llevaba muerta al menos 8 horas. Le pidieron a Trixie LeCroy que identificara el cadáver de su hermana. No pude hacerlo, no pude hacerlo. Mi hermana estaba con su marido. Así que entraron los dos y cuando salieron, ella me dijo: has hecho muy bien en no entrar. No era nada agradable. Me dijo: lleva años sin peinarse. El pelo está lleno de nudos y no se lo ha peinado en años. No debe de pesar ni 35 kilos. Está en los huesos. Empezaron a surgir nuevos rumores en Ringgold, Georgia, sobre Alvin Ridley y su posible papel en la muerte de su mujer. En octubre de 1997, Virginia Ridley fue hallada muerta en una casa sin teléfono, sin agua corriente e infestada de hormigas y cucarachas. Llevaba muerta al menos 8 horas cuando llegó el personal médico, lo cual planteaba una pregunta: ¿por qué su marido Alvin había tardado tanto tiempo en llamar pidiendo ayuda? La hermana de Virginia, Trixie LeCroy, cree que si hubiera llamado antes, tal vez su hermana seguiría con vida. Sí, no tengo la menor duda de que ese hombre fue responsable, directa o indirectamente, de la muerte de mi hermana. Nadie podrá convencerme de lo contrario. Los investigadores siguieron los pasos de Alvin en la mañana en que murió Virginia. Cariño, ¿estás despierta? Cariño, ¿estás bien? Alvin dijo que al despertarse su mujer estaba muerta. Cogió su camioneta y se fue a buscar un teléfono. Admitió haber pasado junto al parque de bomberos, donde podían haberle proporcionado asistencia. En cambio, siguió conduciendo hasta un teléfono fuera del pueblo. No llamó al hospital local, a 10 minutos de allí, sino que llamó a un hospital en Chattanooga, Tennessee, a unos 50 kilómetros de distancia. Le dijeron que llamase al servicio de emergencias, cosa que finalmente hizo, dejando este mensaje. Servicio de emergencias, ¿desde dónde nos llama? 134 de la calle Enman. ¿Qué problema tiene? He encontrado a mi mujer inconsciente. ¿134 de la calle Enman? Sí. ¿Y respira? No creo. Es detrás de la planta de acero. Llamo desde una cabina. ¿No tiene teléfono en su casa? No tengo teléfono. No tiene teléfono. Los investigadores se extrañaron por la falta de preocupación en la voz de Alvin. Era muy distinta a la mayoría de las llamadas que recibían. El examen preliminar del cadáver de Virginia fue realizado por la forense local Vanita Hallander. En los ojos de Virginia, la forense encontró petequias, que son vasos sanguíneos rotos que suelen aparecer en casos de muerte por estrangulamiento o por asfixia. La fallecida es una mujer de 40 y muchos años. Sufre de malnutrición, tiene petequias alrededor de los ojos. Al día siguiente se realizó la autopsia completa. El médico forense Dr. Frederick Hellman encontró algo que no se había advertido en el examen preliminar. Importantes moretones en los músculos del cuello de Virginia Ridley, otro posible indicio de estrangulamiento. Se dictaminó que la muerte de Virginia Ridley había sido un homicidio y su marido Alvin fue acusado de asesinato. Para los habitantes de Ringgold, que conocían a Alvin Ridley como Alvin el Loco, la noticia no fue ninguna sorpresa. Todo el mundo creyó que había matado a su mujer en los años 60 o a principios de los 70.
Incluso se hablaba de que la había matado hace mucho, mucho tiempo. Hasta que un día llamó al servicio de emergencias y apareció un cuerpo recién muerto en su cama. Era su mujer. Debido a las petequias de los ojos y al estado del cadáver, la forense sospechó que era un asesinato, y la policía no encontró el menor indicio de que Virginia hubiera recibido ninguna asistencia médica en el pasado reciente. Creo que investigaron en un radio de 80 a 160 kilómetros. Ni un médico, ni una enfermera, ni una farmacia, ni un hospital. Esa chica no había ido a ningún sitio en 30 años. El caso pronto llamó la atención de todo el país. Vinia Hyatt cubrió la noticia para el Chattanooga Times. Nadie conocía a ese hombre. Lo único que sabía la gente era que era muy reservado y que nadie había visto a la señora Ridley durante 20 y tantos años. Así que, si juntas esas dos cosas, dices... Este es un caso raro. Se trata de personas raras. El pueblo de Ringgold se preparaba para el mayor juicio de su historia, y los investigadores se iban a llevar otra sorpresa cuando Alvin Ridley ofreció su explicación de cómo había muerto su mujer. Trixie LeCroy visita de forma regular la tumba de su hermana, una mujer con la que tiene más contacto ahora que ha muerto que el que tuvieron en vida. Ello se debe a que Trixie y el resto de su familia no habían visto a Virginia ni una vez en los 30 años que estuvo casada con Alvin Ridley, el hombre acusado de asesinarla. Le diré una cosa. Si existe un Dios todopoderoso, si existe un día del juicio final para todos nosotros, que yo creo que sí, no me gustaría estar en su lugar. Alvin Ridley siempre ha mantenido su inocencia. Me siento fatal, triste, deprimido por haber perdido a un ser querido al que quería mucho. Llevábamos casados 30 años. Nuestro matrimonio era cristiano y feliz. Yo nunca la pegué y ella nunca me pegó mientras estuvimos casados. Por supuesto tuvimos algunas discusiones, pero nada más. El abogado defensor de Alvin, McCracken Poston, sabía que el caso de su cliente no era fácil. La reputación de Alvin y su conducta tras la muerte de su mujer hacían que su defensa fuera un reto sin igual. Varios miembros de mi familia me dijeron, está loco, es capaz de cualquier cosa. Yo iba a casarme y varios miembros de la familia de mi mujer temían que yo participase en la defensa de Alvin. Alvin se había ganado la reputación de ser un mendigo y un timador. Poston visitó la destartalada casa de Alvin en las afueras del pueblo y entre las cucarachas y las ventanas rotas vio algo que no se esperaba. Las paredes de la casa estaban empapeladas con notas escritas a mano. Algunas eran cartas que Alvin había escrito al Congreso, pero empecé a fijarme en una letra muy característica que sabía que no era de Alvin. Así que le pregunté, ¿quién ha escrito esto? Y me dijo, pues Virginia. Cogí un papel de la pared y le dije, Alvin, esto te puede salvar. Necesito todos estos papeles. Había cientos de notas, al parecer todas ellas con la letra de Virginia Ridley. Algunas trataban de asuntos cotidianos, como qué había visto en la televisión. En unos cuadernos había copiado capítulos enteros de la Biblia varias veces, pero la mayoría eran cartas de amor para Alvin. A Ken Poston le parecía imposible que esas notas de amor fueran obra de una mujer retenida en contra de su voluntad. Pero, ¿podría demostrar ante un jurado que Virginia había escrito esas notas? Brian Carney, un analista forense de documentos, analizó las cartas. Carney tenía poco con lo que trabajar, pero sí que tenía algunas firmas conocidas de Virginia Ridley en algunos documentos oficiales de años atrás,
y encontró bastantes similitudes inequívocas. Los rasgos más evidentes a simple vista son, por ejemplo, que las 3 I's de Virginia son muy altas en comparación con las demás. Están en minúsculas y en letra cursiva. Pero si trazásemos una línea horizontal, desde esta I hasta el final del nombre, veríamos que todas las I's son más altas que las demás letras. Y si vamos bajando por la serie de documentos a comparar, vemos claramente que ese rasgo de las I's es algo habitual en esta persona. Pude afirmar que había muchos indicios de que Virginia era la persona que había escrito los documentos a comparar. Básicamente, nos referimos a las combinaciones de letras que tienen las mismas letras que el nombre de Virginia y las firmas que tienen el nombre de Virginia. La familia de Virginia le dijo a los investigadores que Virginia había sufrido epilepsia de pequeña. La epilepsia es una enfermedad neurológica por la que las descargas eléctricas descontroladas que salen del córtex cerebral pueden provocar violentos ataques y convulsiones. Según sus notas, Virginia había dejado de tomar la medicación para la epilepsia años atrás y confiaba en que su fe en Dios la curaría. La defensa consultó al Dr. Braxton Wanamaker, un neurólogo, que dijo que las petequias que tenía Virginia en los ojos coincidían con lo que se denomina muerte súbita por epilepsia. El Dr. Wanamaker dice que la muerte súbita por epilepsia se produce en pacientes que dejan de tomar su medicación o que no han recibido un diagnóstico apropiado. He tenido otros pacientes que estaban durmiendo con su cónyuge y se despiertan y ven que su cónyuge ha muerto. Así que no tiene por qué verse el ataque. Algunos incluso dudamos que todas esas muertes estén asociadas a un ataque per se, sino que puede producirse una actividad epiléptica en el cerebro que cambia el ritmo cardíaco o los mecanismos respiratorios de forma que causa la muerte de la persona. Alvin Ridley dijo que su mujer sufría ataques de forma regular y dijo que sufrió uno especialmente grave la noche antes de morir. Cuando se le pasó el ataque le dije, ¿estás bien? Ella me sonrió y me dijo, sí, cariño, te quiero. Así que, bueno, pensé que estaba bien y me fui a dormir. Pero según Alvin, ya estaba muerta cuando intentó despertarla al día siguiente. Alvin dijo que los ataques eran la razón por la que nadie había visto a Virginia durante tantos años. Sentía tal vergüenza por los ataques que no quería tener ningún contacto con el mundo exterior. Ni siquiera con su familia. Pero a la defensa le quedaba un último obstáculo. ¿Cómo explicar los moretones del cuello de Virginia Ridley? Evidencia, según el forense, de que se había producido un homicidio. El juez Ralph Van Pelt presidió el juicio contra Alvin Ridley. Conocía la reputación de Alvin como alguien que demandaba a sus vecinos y se peleaba con ellos, por lo que de inmediato ordenó que le evaluara un psiquiatra. Seguramente se le habría considerado un enfermo mental de acuerdo a las leyes de Georgia, pero es solo si se declara culpable a un enfermo mental. El informe indicaba que era competente para ir a juicio, que podía ayudar a su abogado a defenderle y que sabía distinguir el bien del mal. En el juicio, los abogados de Alvin debían contrarrestar las alegaciones de la acusación, de que los moretones del cuello de Virginia Ridley eran una prueba de estrangulamiento. El doctor Robert Goldberg, un patólogo forense contratado por la defensa, descubrió que un empleado del departamento forense había extraído sangre del cuello de Virginia Ridley para un análisis de barbitúricos, lo cual suponía una desviación total del procedimiento estándar. Eso es tremendamente irregular y es algo que, en cuanto a procedimiento, es un error. El doctor Goldberg opina que al practicarse la autopsia al día siguiente, las marcas de la aguja habían producido unos moretones, algo que se denomina hecho artificial. Un término utilizado para cualquier cambio en un cadáver provocado por un examen post-mortem.
Creo que es absolutamente esencial que todo forense tenga experiencia en autopsias. Aunque ellos mismos no hagan la autopsia, deben conocer los procedimientos apropiados. A mí me parece evidente que esa forense se desvió muchísimo del procedimiento apropiado. En Georgia, el forense es un cargo electo, y esta era la primera muerte sospechosa que investigaba Vanita Hallander después de haber salido elegida. El abogado de Alvin cree que la inexperiencia de la forense y sus propias sospechas personales contra Alvin Ridley influyeron en su dictamen. Tenía miedo de Alvin Ridley. Para la mayoría del pueblo, es un personaje misterioso y sospechoso. Y creo que su miedo le nubló el juicio. Cuando el cadáver llegó al laboratorio forense del estado, llevado por ella, le dijo nada más llegar que esa mujer llevaba encerrada en un sótano 30 años al patólogo del estado que realizó la autopsia. Yo creo que fue una sugerencia poco apropiada y sin ningún fundamento, que facilitó que la forense llegara a la conclusión de homicidio por asfixia. Alvin Ridley subió al estrado para defenderse. Dijo que había pasado de largo el parque de bomberos tras la muerte de su mujer porque había tenido un enfrentamiento con ellos y no se fiaba de ellos. Dijo que llamó al hospital de Chattanooga porque era donde había llevado a su madre años atrás y era el único centro médico que conocía. Alvin alegó que las cartas de amor de Virginia narraban la verdadera historia de su relación. Sí que es una historia de amor. El señor Ridley dijo que amaba a su mujer y que era lo único que tenía. En el estrado estuvo muy convincente, muy emotivo, muy convincente. A mí me pareció sincero, y esa sinceridad fue lo que convenció al jurado. Tras 2 horas de deliberación, el jurado absolvió a Alvin Ridley de todos los cargos. Él sostiene que fue su mujer Virginia, a través de sus cartas, quien evitó que pasara la vida entre rejas. Pienso que mi mujer y el Señor me salvaron. Y el jurado. Alvin sigue viviendo en la misma casa medio en ruinas en las afueras del pueblo y sigue hablando de reabrir su negocio de reparación de televisores. Visita la tumba de Virginia de forma regular, un privilegio que disfruta gracias al papel de la ciencia a la hora de demostrar su inocencia. Supongo que era un hombre extraño. Tengo entendido que era un ermitaño, que no sabía relacionarse a nivel social como hace el resto de la sociedad. Y por desgracia, creo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que fuera juzgado. Por fortuna, la verdad salió a la luz y fue absuelto. Dios santo. De no ser por las pruebas científicas, el riesgo era tan alto que los prejuicios y el sesgo de la comunidad contra Alvin Ridley, por todos sus años y años de una conducta tan extraña, habrían sido muy difíciles de superar. Creo que es la historia de cómo funciona el sistema. Una persona tiene derecho a obligar al Estado a demostrar que es culpable, que lo hizo más allá de toda duda razonable. Y un hombre con muy pocos recursos fue capaz de llegar y demostrar que no era culpable, establecer que no era culpable. Que vivía en una casa infestada de cucarachas y de ratas, y al que no parecían importarle mucho las personas que le rodeaban. No le importaban mucho sus amigos y sobre todo la familia de Virginia Ridley.
Lo que no entiendo es que si ella estaba enfadada con su familia, ¿por qué no le abría la puerta a sus amigas? Eso me hizo creer que, tal vez, él le había ordenado que no lo hiciera. Se enfadaba con ella, tal vez, y le decía que no lo hiciera. Se me pasó por la mente que, tal vez, él la tenía cautiva. Lo que sucedía en la apartada casa de Alvin Ridley era la comidilla del pueblo, pero en la mañana del 4 de octubre de 1997 se convirtió en noticia. Virginia Ridley fue hallada muerta en su cama, totalmente vestida. Para cuando llegó el personal médico, ya se había producido el rigor mortis, señal de que llevaba muerta al menos 8 horas. Le pidieron a Trixie LeCroy que identificara el cadáver de su hermana. No pude hacerlo, no pude hacerlo. Mi hermana estaba con su marido. Así que entraron los dos y cuando salieron, ella me dijo: has hecho muy bien en no entrar. No era nada agradable. Me dijo: lleva años sin peinarse. El pelo está lleno de nudos y no se lo ha peinado en años. No debe de pesar ni 35 kilos. Está en los huesos. Empezaron a surgir nuevos rumores en Ringgold, Georgia, sobre Alvin Ridley y su posible papel en la muerte de su mujer. En octubre de 1997, Virginia Ridley fue hallada muerta en una casa sin teléfono, sin agua corriente e infestada de hormigas y cucarachas. Llevaba muerta al menos 8 horas cuando llegó el personal médico, lo cual planteaba una pregunta: ¿por qué su marido Alvin había tardado tanto tiempo en llamar pidiendo ayuda? La hermana de Virginia, Trixie LeCroy, cree que si hubiera llamado antes, tal vez su hermana seguiría con vida. Sí, no tengo la menor duda de que ese hombre fue responsable, directa o indirectamente, de la muerte de mi hermana. Nadie podrá convencerme de lo contrario. Los investigadores siguieron los pasos de Alvin en la mañana en que murió Virginia. Cariño, ¿estás despierta? Cariño, ¿estás bien? Alvin dijo que al despertarse su mujer estaba muerta. Cogió su camioneta y se fue a buscar un teléfono. Admitió haber pasado junto al parque de bomberos, donde podían haberle proporcionado asistencia. En cambio, siguió conduciendo hasta un teléfono fuera del pueblo. No llamó al hospital local, a 10 minutos de allí, sino que llamó a un hospital en Chattanooga, Tennessee, a unos 50 kilómetros de distancia. Le dijeron que llamase al servicio de emergencias, cosa que finalmente hizo, dejando este mensaje. Servicio de emergencias, ¿desde dónde nos llama? 134 de la calle Enman. ¿Qué problema tiene? He encontrado a mi mujer inconsciente. 134 de la calle Enman. Sí. ¿Y respira? No creo. Es detrás de la planta de acero. Llamo desde una cabina. ¿No tiene teléfono en su casa? No tengo teléfono. No tiene teléfono. Los investigadores se extrañaron por la falta de preocupación en la voz de Alvin. Era muy distinta a la mayoría de las llamadas que recibían. El examen... Sí, cariño. Te quiero. Así que, bueno, pensé que estaba bien y me fui a dormir. Pero según Alvin, ya estaba muerta cuando intentó despertarla al día siguiente. Alvin dijo que los ataques eran la razón por la que nadie había visto a Virginia durante tantos años. Sentía tal vergüenza por los ataques que no quería tener ningún contacto con el mundo exterior. Ni siquiera con su familia. Pero a la defensa le quedaba un último obstáculo. ¿Cómo explicar los moretones del cuello de Virginia Ridley? Evidencia, según el forense, de que se había producido un homicidio. El juez Ralph Van Pelt presidió el juicio contra Alvin Ridley.
Conocía la reputación de Alvin como alguien que demandaba a sus vecinos y se peleaba con ellos, por lo que de inmediato ordenó que le evaluara un psiquiatra. Seguramente se le habría considerado un enfermo mental de acuerdo a las leyes de Georgia, pero es solo si se declara culpable a un enfermo mental. El informe indicaba que era competente para ir a juicio, que podía ayudar a su abogado a defenderle y que sabía distinguir el bien del mal. En el juicio, los abogados de Alvin debían contrarrestar las alegaciones de la acusación de que los moretones del cuello de Virginia Ridley eran una prueba de estrangulamiento. El doctor Robert Goldberg, un patólogo forense contratado por la defensa, descubrió que un empleado del departamento forense había extraído sangre del cuello de Virginia Ridley para un análisis de barbitúricos, lo cual suponía una desviación total del procedimiento estándar. Eso es tremendamente irregular y es algo que, en cuanto a procedimiento, es un error. El doctor Goldberg opina que al practicarse la autopsia al día siguiente, las marcas de la aguja habían producido unos moretones, algo que se denomina hecho artificial. Un término utilizado para cualquier cambio en un cadáver provocado por un examen post-mortem. Creo que es absolutamente esencial que todo forense tenga experiencia en autopsias. Aunque ellos mismos no hagan la autopsia, deben conocer los procedimientos apropiados. A mí me parece evidente que esa forense se desvió muchísimo del procedimiento apropiado. En Georgia, el forense es un cargo electo, y esta era la primera muerte sospechosa que investigaba Vanita Hallander después de haber salido elegida. El abogado de Alvin cree que la inexperiencia de la forense y sus propias sospechas personales contra Alvin Ridley influyeron en su dictamen. Tenía miedo de Alvin Ridley. Para la mayoría del pueblo, es un personaje misterioso y sospechoso. Y creo que su miedo le nubló el juicio. Cuando el cadáver llegó al laboratorio forense del estado, llevado por ella, le dijo nada más llegar que esa mujer llevaba encerrada en un sótano 30 años al patólogo del estado que realizó la autopsia. Yo creo que fue una sugerencia poco apropiada y sin ningún fundamento, que facilitó que la forense llegara a la conclusión de homicidio por asfixia. Alvin Ridley subió al estrado para defenderse. Dijo que había pasado de largo el parque de bomberos tras la muerte de su mujer porque había tenido un enfrentamiento con ellos y no se fiaba de ellos. Dijo que llamó al hospital de Chattanooga porque era donde había llevado a su madre años atrás y era el único centro médico que conocía. Alvin alegó que las cartas de amor de Virginia narraban la verdadera historia de su relación. Sí que es una historia de amor, nado la reputación de ser un mendigo y un timador. Poston visitó la destartalada casa de Alvin en las afueras del pueblo y entre las cucarachas y las ventanas rotas vio algo que no se esperaba. Las paredes de la casa estaban empapeladas con notas escritas a mano. Algunas eran cartas que Alvin había escrito al Congreso, pero empecé a fijarme en una letra muy característica que sabía que no era de Alvin. Así que le pregunté, ¿quién ha escrito esto? Y me dijo, pues Virginia. Cogí un papel de la pared y le dije, Alvin, esto te puede salvar. Necesito todos estos papeles. Había cientos de notas, al parecer todas ellas con la letra de Virginia Ridley. Algunas trataban de asuntos cotidianos, como qué había visto en la televisión. En unos cuadernos había copiado capítulos enteros de la Biblia varias veces, pero la mayoría eran cartas de amor para Alvin. A Ken Poston le parecía imposible que esas notas de amor fueran obra de una mujer retenida en contra de su voluntad. Pero, ¿podría demostrar ante un jurado que Virginia había escrito esas notas? Brian Carney, un analista forense de documentos, analizó las cartas.
Carney tenía poco con lo que trabajar, pero sí que tenía algunas firmas conocidas de Virginia Ridley en algunos documentos oficiales de años atrás, y encontró bastantes similitudes inequívocas. Los rasgos más evidentes a simple vista son, por ejemplo, que las 3 IEs de Virginia son muy altas en comparación con las demás. Están en minúsculas y en letra cursiva. Pero si trazásemos una línea horizontal, desde esta I hasta el final del nombre, veríamos que todas las IEs son más altas que las demás letras. Y si vamos bajando por la serie de documentos a comparar, vemos claramente que ese rasgo de las IEs es algo habitual en esta persona. Pude afirmar que había muchos indicios de que Virginia era la persona que había escrito los documentos a comparar. Básicamente, nos referimos a las combinaciones de letras que tienen las mismas letras que el nombre de Virginia y las firmas que tienen el nombre de Virginia. La familia de Virginia le dijo a los investigadores que Virginia había sufrido epilepsia de pequeña. La epilepsia es una enfermedad neurológica por la que las descargas eléctricas descontroladas que salen del córtex cerebral pueden provocar violentos ataques y convulsiones. Según sus notas, Virginia había dejado de tomar la medicación para la epilepsia años atrás y confiaba en que su fe en Dios la curaría. La defensa consultó al Dr. Braxton Wanamaker, un neurólogo, que dijo que las petequias que tenía Virginia en los ojos coincidían con lo que se denomina muerte súbita por epilepsia. El Dr. Wanamaker dice que la muerte súbita por epilepsia se produce en pacientes que dejan de tomar su medicación o que no han recibido un diagnóstico apropiado. He tenido otros pacientes que estaban durmiendo con su cónyuge y se despiertan y ven que su cónyuge ha muerto. Así que no tiene por qué verse el ataque. Algunos incluso dudamos que todas esas muertes estén asociadas a un ataque per se, sino que puede producirse una actividad epiléptica en el cerebro que cambia el ritmo cardíaco o los mecanismos respiratorios de forma que causa la muerte de la persona. Alvin Ridley dijo que su mujer sufría ataques de forma regular y dijo que sufrió uno especialmente grave la noche antes de morir. Cuando se le pasó el ataque le dije, ¿estás bien? Ella me sonrió y me dijo... En los bosques de Georgia, en una casa medio en ruinas, una mujer de 49 años llamada Virginia Ridley fue hallada muerta. Un forense dictaminó que la muerte había sido homicidio. Pero ¿quién iba a matar a alguien que rara vez se aventuraba a salir de su casa? Los investigadores encontraron algunas pistas en las notas que había escrito poco antes de su muerte. Crímenes imperfectos. Ringgold, Georgia, es un pequeño pueblo rural situado a la falda de las montañas Blue Ridge. Aquí la vida es sencilla. La calle principal tiene tan solo 3 semáforos y la mayoría de los 750 residentes del pueblo se conocen o hacen negocios entre sí. Alvin Ridley era un personaje bien conocido en Ringgold. Durante una época dirigió el único taller de reparaciones de televisores del pueblo. En 1966 se casó con Virginia Hickey, de 18 años. Y casi de inmediato Virginia cortó todo contacto con su familia. Alvin dijo que era porque su familia se metía demasiado en su vida. Pero la hermana de Virginia, Trixie LeCroy, dice que Alvin obligó a Virginia a alejarse de su familia. Les envié invitaciones para todas las bodas, todos los funerales, todos los nacimientos de la familia. Pero sin éxito. Nunca me contestaron. Jamás. Mi padre murió.
Mi padre se fue a la tumba después de hacer todos los esfuerzos posibles por intentar ver a su hija. Pero nunca volvió a verla después de que ella se liara con el señor Ridley. Alvin Ridley tenía una reputación en Ringgold y no era demasiado buena. Era conocido por demandar a todo aquel que le hubiera hecho algún feo, y por el camino había hecho muchos enemigos. Siempre está acusando, siempre sospecha de todos. No se fía de nadie en realidad. Y eso le enfrentó a mucha gente, al ayuntamiento y al gobierno por temas de licencia, al jefe de policía, por supuesto, al sheriff del condado. En 1984, tras un leve accidente de tráfico, inició una serie de acciones legales y recibió una contrademanda. Perdió y tuvo que ofrecer su furgoneta como pago. En julio de 1984, me quitaron la furgoneta sin un proceso judicial, sin un juicio justo. Y eso volvió a todos mis clientes, amigos, proveedores y distribuidores contra mí. No querían mandarme más productos y me obligaron a cerrar el negocio. Le embargaron la furgoneta en 1984. Y para Alvin aquel fue el punto de inflexión, fue el principio del fin. La pérdida de su furgoneta trajo consigo el hundimiento de su negocio de reparación de televisores, que entró en barrena. La gente del pueblo empezó a llamarle Alvin el Loco. Su reputación no se veía beneficiada por el hecho de que nadie había visto a su mujer Virginia, y ni siquiera la familia de esta en los 30 años que llevaba casada con Alvin. Todo el mundo del pueblo tenía sospechas por su carácter. Todo el mundo decía que era un tipo raro. Incluso su abogado lo describía como un hombre excéntrico. En preliminar del cadáver de Virginia fue realizado por la forense local Vanita Hallander. En los ojos de Virginia, la forense encontró petequias, que son vasos sanguíneos rotos que suelen aparecer en casos de muerte por estrangulamiento o por asfixia. La fallecida es una mujer de 40 y muchos años. Sufre de malnutrición, tiene petequias alrededor de los ojos. Al día siguiente se realizó la autopsia completa. El médico forense Dr. Frederick Hellman encontró algo que no se había advertido en el examen preliminar. Importantes moretones en los músculos del cuello de Virginia Ridley, otro posible indicio de estrangulamiento. Se dictaminó que la muerte de Virginia Ridley había sido un homicidio y su marido Alvin fue acusado de asesinato. Para los habitantes de Ringgold, que conocían a Alvin Ridley como Alvin el Loco, la noticia no fue ninguna sorpresa. Todo el mundo creyó que había matado a su mujer en los años 60 o a principios de los 70. Incluso se hablaba de que la había matado hace mucho, mucho tiempo. Hasta que un día llamó al servicio de emergencias y apareció un cuerpo recién muerto en su cama. Era su mujer. Debido a las petequias de los ojos y al estado del cadáver, la forense sospechó que era un asesinato, y la policía no encontró el menor indicio de que Virginia hubiera recibido ninguna asistencia médica en el pasado reciente. Creo que investigaron en un radio de 80 a 160 kilómetros. Ni un médico, ni una enfermera, ni una farmacia, ni un hospital. Esa chica no había ido a ningún sitio en 30 años. El caso pronto llamó la atención de todo el país. Vinia Hyatt cubrió la noticia para el Chattanooga Times. Nadie conocía a ese hombre. Lo único que sabía la gente era que era muy reservado y que nadie había visto a la señora Ridley durante 20 y tantos años. Así que, si juntas esas dos cosas, dices... Este es un caso raro. Se trata de personas raras. El pueblo de Ringgold se preparaba para el mayor juicio de su historia,
y los investigadores se iban a llevar otra sorpresa cuando Alvin Ridley ofreció su explicación de cómo había muerto su mujer. Trixie LeCroy visita de forma regular la tumba de su hermana, una mujer con la que tiene más contacto ahora que ha muerto que el que tuvieron en vida. Ello se debe a que Trixie y el resto de su familia no habían visto a Virginia ni una vez en los 30 años que estuvo casada con Alvin Ridley, el hombre acusado de asesinarla. Le diré una cosa. Si existe un Dios todopoderoso, si existe un día del juicio final para todos nosotros, que yo creo que sí, no me gustaría estar en su lugar. Alvin Ridley siempre ha mantenido su inocencia. Me siento fatal, triste, deprimido por haber perdido a un ser querido al que quería mucho. Llevábamos casados 30 años. Nuestro matrimonio era cristiano y feliz. Yo nunca la pegué y ella nunca me pegó mientras estuvimos casados. Por supuesto tuvimos algunas discusiones, pero nada más. El abogado defensor de Alvin, McCracken Poston, sabía que el caso de su cliente no era fácil. La reputación de Alvin y su conducta tras la muerte de su mujer hacían que su defensa fuera un reto sin igual. Varios miembros de mi familia me dijeron: está loco, es capaz de cualquier cosa. Yo iba a casarme y varios miembros de la familia de mi mujer temían que yo participase en la defensa de Alvin. Alvin se había